Aventura con sabiduría. Marca Libros. Son las 2:35, 2:36 de la tarde, y es un gusto para nosotros darle la bienvenida en los estudios de Unión Radio a Soraya El Ashkar, que en otra parte de su vida, porque nunca se deja de ser defensor de derechos humanos, ni activista por la defensa de los derechos humanos. En este caso, el caso de Soraya, también una figura muy activa en la reforma policial, es decir, en un conjunto de experiencias muy importantes para nuestro país, pero en este momento está dedicada a otra cosa, está dedicada al chocolate, y no solamente al chocolate, al cacao, como fundadora y dueña de Cacaua Chocolates, que realmente es un sitio que vale la pena visitar y además dejarse encantar por todas las cosas que Soraya hace. Gracias por acompañarnos, Soraya. No, a ti por la entrevista, por el cariño. Gracias por acompañarnos. Y uno de los elementos que conversábamos es que quiere hacer un libro sobre el cacao y el chocolate venezolano. ¿Qué tiene de particular? ¿Qué ha encontrado en su recorrido por el país que ameritaría, por ejemplo, reflejarlo en un libro? Bueno, tú sabes que las dos dueñas de Cacaua somos profesoras y durante muchos años nos dedicamos a los estudios culturales. Entonces, la verdad es que cada visita al territorio nacional encontramos, o sea, el cacao no es una fruta, el cacao es una cultura. Y entonces nos encontramos con prácticas culturales súper interesantes que tienen que ver con el cacao arraigado al corazón y a la mente de los venezolanos, y especialmente de la mente campesina. Claro. Entonces, cada vez que recorremos nos damos cuenta que vale la pena describir los sabores del cacao. Por ejemplo, no es lo mismo el sabor del occidente al sabor del oriente. ¿En qué se diferencia el sabor? El occidente es caramelo, frutos secos, cacao, chocolate. El oriente es afrutado, cítricos, fresas, frambuesas, melaza, papelón. Por la condición de los suelos. Por la condición de los suelos y el clima y el agua. Y yo tengo una hipótesis que a mí me gustaría investigar también, como para también escribir sobre eso. ¿La quiere comentar o es un secreto? Sí, no. Yo tengo una hipótesis que siempre la hago pública, a ver si alguien me dice, no, estás loca, o sí, no, puede ser. Y es la potencia solar de Venezuela. Nosotros somos la tercera potencia solar del mundo. No solamente por la cantidad de sol durante el año, sino además por la calidad del sol. Entonces yo pienso que la calidad del sol, la potencia solar en general y la calidad del agua hacen que nuestro cacao sea un fino de aroma. Nosotros tenemos cacao en todo el territorio nacional. Y ¿En todos los estados del país? Prácticamente. O sea, ¿Distrito Capital hay cacao? Sí, hay cacao aquí. Tú puedes sembrarlo. O sea, porque el cacao se siembra después de 1200 sobre el nivel del mar. Ya eso no es buen cacao, pero nosotros tenemos territorio para sembrar cacao. Bueno, imagínate, ya nosotros tenemos 2 premios internacionales y los 2 son de Barinas, a 168 sobre el nivel del mar. O sea, imagínate tú lo que puede ocurrir en todo el territorio nacional. Sora, ya le interrumpimos aquí, nos hablaba de las especificidades, por ejemplo, sabores del cacao, que no tiene el mismo sabor dependiendo de la región. ¿Qué más? Bueno, las prácticas agrícolas también son diferentes. Por ejemplo, hay lugares en el oriente donde hoy nos dimos cuenta que para abonar mejor el territorio, lo que hacen es que abonan con sardinas. Eso es una cosa, tú dices, bueno... ¿Con sardinas? ¿Dónde hacen eso? Es en el oriente, en el oriente por ahí por Sucre, sí, Paria. Por Sucre, por Paria. Hay otros lugares donde trabajan con lombrices, hay otros lugares donde trabajan con tierras abonadas traídas desde el río. Es decir, las prácticas agrícolas también cambian dependiendo de la zona. Y hay algo que a mí estamos en el proceso de recoger, y es que el chocolate, tú sabes que nuestros productores son muy particulares porque no son como los productores de otras latitudes. Los productores en África ni siquiera saben esa semilla en qué para, pero nuestros productores, empoderadísimos, nuestros productores saben que el cacao se convierte en chocolate y hacen chocolate. Nuestros productores hacen manteca, hacen chocolate y hacen además taza, o sea, chocolate caliente. Okay.
Y entonces ha sido súper interesante ver cómo se preparan las tazas de chocolate caliente en distintas partes del país. ¿En qué cambia la preparación? Bueno, mira, a algunos les ponen clavitos de olor, otros clavitos de verdad. Hacia occidente. Hacia occidente. Hay otros que le ponen nuez moscada, otros le ponen canelas, otros le ponen leche, otros no. En estos días estuve en Apure y Dios mío, ordeñaron una vaca delante de nosotros y esa leche fue incorporada al chocolate una cosa deliciosa, y además le pusieron unos quesos que además se estaban haciendo ahí mismo en la finca. Entonces tú dices, bueno, cada rinconcito de este país lleva el cacao en el corazón. Claro. Y según las condiciones. Y luego tú nos damos cuenta que, bueno, nosotros tenemos, el cacao en el país tiene 5.000 años. El café tiene 300 años, Vanessa, y el cacao tiene 5.000. O sea, sin embargo, el café, claro, caló, es la segunda bebida más tomada del mundo. Sin embargo, el chocolate forma parte de nuestra genética social. No hay venezolano que no tenga una vinculación gastronómica en los sabores, en la memoria gustativa con el chocolate. Y es un orgullo también. Y es un orgullo, mira, en todas las celebraciones, en la primera comunión, chocolate. En los entierros, chocolate. En algunas bodas ponen chocolate. Y luego, si vas a regalar una cosita, es chocolate. Si es el nacimiento, es chocolate, ¿sabes? Siempre el chocolate está presente en toda nuestra vida. Soraya nos decía que el cacao, lo que ha podido encontrar en sus recorridos por el país, es una cultura que ha logrado preservarse como por la tradición oral, por las prácticas. Sí, creo que se ha logrado preservar porque forma parte de la vida cotidiana. Y cultura oral mucho, porque nosotros no tenemos muchas investigaciones sobre el cacao, no sobre el chocolate. De hecho, hay mucha gente investigando sobre cacao desde hace muchos años. Muchas universidades del país investigando sobre el cacao, pero no sobre el chocolate. Y es porque siempre fuimos proveedores de materia prima y por lo tanto teníamos que tener muchas investigaciones alrededor de la materia prima. Pero nunca fuimos transformadores de la materia prima. Entonces, por eso el esfuerzo de Cacagua es, cónchale, o sea, hay que hacerlo aquí, ¿sabes? Si nosotros somos los productores de cacao, aquí también tenemos que hacer chocolate y tenemos que hacer buen chocolate. Y el esfuerzo es siempre, bueno, consume también chocolate venezolano, porque mientras en el resto del planeta la gente se mata por comerse un chocolate hecho con cacao venezolano, nosotros andamos comiendo una golosina traída de cualquier parte del mundo y no tiene sentido. Teniendo el mejor. Teniendo el mejor. Estamos conversando con Soraya Lashkar a las 2:43 de la tarde. ¿Ustedes utilizan azúcar, Soraya? Sí, ustedes usamos azúcar con recelo, me refiero a cacao. Usamos azúcar, pero en unas medidas, digamos que dentro de los parámetros de la comida saludable están permitidas. Es decir, todo nuestro chocolate es oscuro. No le decimos amargo, porque si el cacao está bien tratado desde la planta, del cacao venezolano bien tratado desde la planta, no es amargo. Le decimos oscuro porque... Es decir, ¿se amarga? Se amarga si es maltratado. Exacto, se amarga si el proceso no fue bien sensible. hecho. Sí, no, el cacao lo tratan mal. Es un venezolano. Sí. El cacao es un venezolano. Entonces nosotros tenemos que cuidar, por eso es que la mitad de nuestra vida como chocolateras está en el campo, acompañando a los productores, viendo cómo fermentan, cómo secan, cómo lo hacen, ¿sabes? Para garantizar un buen grano. Y luego, cuando llega a Cacagua, entonces también tiene que tener un buen procesamiento. Ahora le agregamos azúcar blanca, pero digamos en unas proporciones pequeñas. Todo nuestro chocolate está formulado por encima del 67%. Casi todo nuestro chocolate está formulado al 70%. Y también tenemos un sugar free, es decir, tenemos chocolates que no tienen azúcar, que lo único que tienen, realmente no sé si decirle chocolate, en realidad es pasta de cacao, pero para que la gente que ya eliminó el azúcar, porque ese chocolate tampoco tiene edulcorante, porque el edulcorante se comporta para la salud de la misma forma como se comporta el azúcar blanca. Entonces, si ya eliminaste el azúcar, bueno, ya eliminaste y cómete tu cacao tico. ¿Dónde está el mejor cacao? ¿Dónde han encontrado el mejor cacao? ¿O todos son buenos? Todos son buenos. Pero distintas características. Todos son buenos si la práctica en la poscosecha es buena y si la práctica de cosecha es buena. Por ejemplo, si tú cosechas una mazorca de cacao antes de tiempo o después del tiempo, ya ese cacao no va a servir para hacer buen chocolate. Entonces,
todo influye para que haya un buen cacao. Si está bien regada, si está podada, si no tiene enfermedades, si la cosechaste correctamente y luego si fermentaste, si secaste correctamente, si seguiste todas las normas. Nosotros tenemos normas Covenin al respecto. Entonces, si seguiste todas las buenas prácticas, vas a tener un buen cacao. Y cada vez que me preguntan dónde está el mejor cacao, yo digo en todo el territorio nacional, si lo hacen correctamente, pero tiene sabores y aromas distintos. Barinas ha sido una suerte de hallazgo que ustedes han tratado de visibilizar. ¿Cuáles son las características? ¿Cuántos productores hay en Barinas? Y mira, te voy a contar algo que no he contado, y entonces lo cuento aquí en tu programa. Con la Universidad Central de Venezuela, con la Facultad de Agronomía, logramos hacer un estudio de la plantación en Barinas, de la plantación. Y nos dimos cuenta que es que en realidad ese chocolate se ha ganado ya 2 premios internacionales, uno en el año 2021, otro en el año 2024, este año. Y nos dimos cuenta que es que por los estudios de la universidad, que toda la plantación, en el caso de Juan Tunarosa, que es nuestro proveedor de cacao, toda esa plantación es cacao ancestral criollo. Y por eso esos sabores son a melaza, a miel, a uvas pasas, a frutas maceradas. Okay. Tiene como nueces, es una delicia, tiene unas frutillas en el fondo. Es muy particular. Es muy particular. Es único. Es único. De país, hecho, claro. el SAPI, que es el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual, está por otorgarle indicación geográfica protegida porque significa que lo que se produce en Barinas y lo que se está produciendo en esa finca no se produce en ningún otro lugar. Solamente en esa finca. Solo en esa finca. ¿Qué beneficios tendría esa indicación geográfica protegida? Bueno, en el caso para ustedes como Cacagua y para el productor. Sobre todo para el productor, claro. para el productor porque lo puede vender mejor, porque el que se lo está comprando sabe que es un cacao súper especial, que no lo va a conseguir en ninguna parte del mundo, que sus sabores son originarios, que además tiene muy buenas prácticas. Para que el SAPI otorgue eso, bueno, hemos estado trabajando, nosotros acompañando también el proceso durante un año, porque hay muchos estudios científicos para lograr determinar las características del suelo, las características de la planta. Así que no ha renunciado a su trabajo como activista social. Pues tampoco. no, tampoco. Está acompañando al productor de Eso Barinas. no es posible en la vida. Entonces, porque hay que sistematizar todas las prácticas que ellos tienen de las buenas prácticas agrícolas, cómo fermentas, cómo secas, cómo abonas. Además, para otorgar indicación geográfica protegida, el productor debe conservar la biodiversidad y no puede tener pesticidas. Entonces, toda su plantación es orgánica. Entonces, ¿cómo demostrar que en efecto eso es orgánico? Ha sido todo un proceso. Además, yo he aprendido muchísimo y ellos felices. Yo creo que de un momento a otro sale este boletín informativo del SAPI diciendo le entregamos indicación geográfica que protegida sería a Barinas. la primera en el país para cacao. No. Ya, por ejemplo, nosotros hemos trabajado, este año recibimos un premio con Patanemo, con un productor que se llama Alcides Hernández. Sabes que cuando tú vas para Patanemo lo único que tú ves es playa, pero si levantas la mirada hay cacao en el Parque San Esteban. Claro. Y entonces este año le otorgaron indicación geográfica protegida a Patanemo también. Y casualmente nosotros también recibimos un premio en París con ese chocolate hecho con cacao de Patanemo. Entonces, Patanemo ya tiene su indicación geográfica. Barinas, y ahora le otorgaron este año, a principios de este año, le otorgaron a 5 productores en Miranda. De hecho, ¿En qué parte, Barlovento? En Barlovento, sí. ¿En qué zona? En Curiepe, en el Cerro del Bachiller, en las otras 3 zonas está como por Barlovento también, pero no recuerdo ahora las 3 zonas. De hecho, estamos en un proyecto para hacer un chocolate con todas las indicaciones geográficas, porque todos son amigos nuestros y nos parece que es maravilloso. Uno con todos. Con todos. Debe ser una bomba. ¿Así? No un solo chocolate, sino claro. una colección. Una colección, perdón. Una colección con las indicaciones geográficas de Miranda, porque sabes que Miranda es una joya. Es una joya de cacao. O sea, esos saben a conserva de plátano, a plátano maduro, a melaza, a chocolate, tiene sabor a nueces, a tabaco. El cacao ha cambiado la vida de la gente que lo produce, Soraya. Y ahí vamos a la parte también de su compromiso social y comunitario. Sí. ¿Qué han podido ver en su recorrido por el país buscando los mejores cacaos para Cacagua? Bueno, el campo está solo. O sea, el campo está solo.
el campo necesita acompañamiento. El campo, sobre todo los productores de cacao, están haciendo un esfuerzo enorme, pero en solitario. Entonces se requiere de muchísimo apoyo de todas partes. O sea, porque las empresas privadas que exportan cacao tampoco ayudan mucho. Y los gobiernos locales, el gobierno nacional, tampoco apoyan mucho. Entonces ellos están prácticamente haciendo su trabajo solitos. Entonces creo que la primera cosa que hay que hacer es como un gran acuerdo nacional de que el cacao es una materia y es un rubro a proteger y acompañar y apoyar para que sembremos más. ¿Cuánto se está sembrando? Nosotros tenemos como 17,000 toneladas anuales de cacao desde hace 200 años. O sea, nosotros no hemos aumentado nuestra producción de cacao. ¿Qué tanto podría crecer? Lo podríamos quintuplicar. O sea, nosotros podríamos sembrar 1000 veces más el cacao que estamos sembrando, pero eso se requiere primero de un plan, segundo de acompañamiento, tercero de una dedicación sostenida, permanente a los productores, no solamente de herramientas técnicas, sino también pedagógicas, ¿sabes? De enseñar, de ampliar las hectáreas de siembra. Y luego hay una cosa que a mí me enamora siempre del campo, y es que los productores, a pesar de toda la adversidad, no dejan sus cultivos, no los dejan, porque es que están enamorados del cacao. Es una cosa, un amor infinito por el cacao. Soraya, son las 2:52, hay varios temas en agenda y el tiempo es implacable. ¿Buenas prácticas de qué dependen? ¿De acompañamiento tecnológico, del financiamiento? ¿De qué depende una buena práctica en el cacao? Sí, depende mucho de la buena voluntad de los productores, de la preparación, hacerlo mejor. Claro, de la preparación, de formación técnica, y luego de herramientas técnicas, por ejemplo, hidratación, abonos. Algunas cosas podrían funcionar con financiamiento y otras rompiendo también con barreras y con mitos, porque bueno, con mis abuelos lo hacían así, y ustedes qué tal, no, yo lo quiero seguir haciendo así. Entonces, no, pero mira que lo puedes hacer mejor. Entonces hay que romper una barrera también cultural, y luego hay que incorporar algunas herramientas técnicas y formación. Eso es todo. ¿Esas herramientas técnicas están disponibles en el país? Están súper disponibles en el país. O sea, el cacao es una práctica agrícola muy sencilla, es ecológica, sencilla. De hecho, es un sembrador de agua. ¿Sabes? Mientras más cacao siembres, más estamos protegiendo el planeta, porque no es como otros cultivos. El aguacate chupa agua. No. Siembra agua. Entonces hay que sembrar cacao en todas partes. Decía Soraya que hace falta, es decir, que hay pocas investigaciones, hay sobre cacao, pero no sobre chocolate. ¿Qué habría que investigar cuando pensamos en la investigación? Bueno, es que sobre chocolate? Sobre chocolate, en principio hay que crear muchos espacios de formación y mucha academia para luego saber qué hay que investigar. En realidad, ¿ustedes quieren hacerlo como sí, nosotros andamos empeñadas en que queremos montar una academia de chocolate, pero somos así como muy perfeccionistas. Entonces, bueno, todos los días le ponemos una cosita y no terminamos de arrancar con la escuela, pero la escuela nuestra está haciendo en el campo. También estamos aprendiendo mucho y también estamos aprendiendo de chocolate. Nosotros tuvimos que salir del país para poder aprender a hacer chocolate bien. ¿Dónde? Fuimos a Italia, en Torino, y ahí con una empresa que se llama Selmi, que fabrican maquinaria para chocolate. Con ellos nos entrenamos, estuvimos meses en el proceso de entender el chocolate, porque Europa, digamos, se apropió, o sea, generó tecnología y luego se apropió de todos los conocimientos alrededor del chocolate. Y nosotros siempre fuimos como los que proveíamos de la materia prima. Claro. Pero un país soberano tiene que, ¿sabes? El proceso completo de la cadena. Decía de chocolate. Uh-huh. ¿Qué van a hacer mañana? Mañana es el gran día. Sí, mañana es el Día Internacional del Chocolate y tenemos de todo. Mira, tenemos fondue con quesos y frutas, tenemos fondant, estamos arrancando con el fondant, que es un volcán lleno de chocolate con coulis de fresa. Tenemos 20 formas de tomarte una taza de chocolate caliente, y además tenemos galleterías de todos los tipos con chocolate. Y además tenemos mañana, porque estamos empeñadas en que la gente pruebe distintas texturas. Una cosa es comerte una tableta, otra cosa es tomarte una taza de chocolate caliente, claro, y otra cosa es un mousse. Entonces tenemos mousse de origen. Entonces vamos a presentar un mousse
con cacao del sur del lago, un mousse de Barlovento y un mousse traído de Barinas o de Patanemo. Entonces imagínate tú probar esos mousse con sabores distintos porque el chocolate también es distinto. Claro. Y además el horario va a estar extendido ¿A hasta partir de qué hora van a trabajar? desde y las hasta qué? 11 y hasta las 10 de la noche, porque además, yo no sé si se permite, pero vamos a hacer unos tragos de... Una cata, vamos a llamarlo así. una cata con chocolate que va a estar extraordinaria. Y entonces a eso le vamos a poner unos tequeñitos y le vamos a poner unos pancitos con jamón serrano y va a estar súper chévere. 11 de la mañana hasta las 10 de la noche. Hasta las 10 de la noche. aproximadamente. Mañana es el Día Internacional del Chocolate, así que hay que celebrarlo con chocolate. Más información sobre el costo de todas las actividades de mañana. Hay para todos los precios, desde $10 hasta $40 tú puedes hacer cosas interesantes. Lo más importante es celebrar la vida, celebrar que estamos sanos, celebrar que estamos vivos y celebrarlo con chocolate, celebrar que el cacao venezolano es de los mejores del mundo, celebrar que en el planeta entero lo valoran como una joya. Como una joya. Claro. Y entonces nosotros mañana, que es el Día Internacional del Chocolate, tenemos que pasar por Altamira y tocar la puerta en Cacagua y decir, Tuntún, aquí estoy para probar chocolate. Para celebrar la vida con Así chocolate. es. ¿Y el libro? Y el libro, no sé, estamos en el proceso. Ya veremos. Recogiendo la información para poder hacerlo. La idea del libro, por ejemplo, es visibilizar esas prácticas. Claro, y Es una sobre de las todo cosas. visibilizar al campesino venezolano que tiene muchos Hay años. mujeres cultivando sí, cacao. mucho. Ahora estamos sacando, te doy la primicia, vamos a sacar una colección de 4 mujeres apureñas cultivando cacao en la frontera, ahí en la ribera del río Arauca. Y las prácticas son distintas. en Sí, el caso de las completamente. mujeres. Y el sabor también es distinto. Pronto voy a hablar de esa colección con mucho cariño porque estamos tratando de empoderar a esas mujeres. La campaña se va a llamar Ponte en su sombrero. Qué bueno. Sí. Soraya, muchísimas gracias. A ti. Gracias por acompañarnos. Gracias por venir además a los estudios de A Unión ti. Radio. Gracias. Son las 2:57 de la tarde. Despedimos.